Hermanos, muy buenos días. Qué lindo poder estar una semana más con todos vosotros a través de este medio, poder deleitarnos de exaltar el nombre de nuestro Dios y ahora también de escuchar su palabra. Yo quisiera dirigirme en primer lugar a todos aquellos que no han tenido una semana fácil, que ha sido una semana llena de circunstancias difíciles, en algunos casos hasta de mucho dolor. Quisiera pedir que Dios consuele vuestros corazones, que Dios los anime, que Dios fortalezca su ser interior y que les permita esta mañana, como acabamos de cantar, fijar nuestros ojos en Cristo, que está lleno de gracia y amor. De ser así, entonces, estoy seguro que todos podremos encontrar el consuelo, la paz que necesitamos y la apertura de nuestra mente para escuchar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos invitas a fijar nuestros ojos en Jesucristo, quien está lleno de gracia y amor. Y es lo que yo quisiera suplicarte, Señor, para todos los que estamos esta mañana conectados en directo mediante este medio, Señor. Específicamente, Señor, tu gracia y tu amor para aquellos que han tenido una semana bastante difícil, cuyos corazones, Señor, han sido quebrantados sobremanera. Rogarte, Padre, que tú hayas fortalecido y sigas consolando el corazón de todos aquellos que están dolidos. Y por mi propia vida, Señor, permíteme esta mañana, Señor, ser sensible a la dirección de tu Espíritu Santo y ser guiado por Él mientras compartimos tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, por favor. Sé tu Dios, usando nuestros labios para compartir aquel mensaje que tú tienes para nosotros, de aliento, de ánimo, de consuelo, de exhortación. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Amén. Muy bien, como bien ha dicho nuestra hermana Nivia, estamos siguiendo con el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas. Una iglesia que tenía muy especiales características como la fe en el Señor Jesucristo y el amor por todos los santos. Sin embargo, era una iglesia que estaba corriendo tremendo peligro. Pero creo que en esta sección de la carta que se ha leído, creo que el énfasis es este: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Como de recordarnos a nosotros mismos esta mañana: si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Quién sabe, por ahí podría empezar el consuelo, el ánimo y el descanso espiritual para nuestras afligidas almas esta mañana. El Señor no es como nosotros, que muchas veces empezamos nuestros proyectos y no los terminamos, y no obtenemos los resultados que deseamos, y nos frustramos en la vida. Ahora, algo como eso estaban pensando no solo los gnósticos gentiles en Colosas, sino también los judaizantes judíos en cuanto a la obra de Cristo en la salvación. Ahora, todo ello era un peligro para la estabilidad y la madurez espiritual de los creyentes en toda la región del Valle de Licos, como el apóstol Pablo dice la iglesia de Hierápolis y la iglesia de Laodicenses, junto con la iglesia de Colosas. Ahora, los gnósticos gentiles afirmaban que Cristo no era completamente Dios, sino una expresión que vino de Dios, pero que al tomar cuerpo material se contaminó. De tal manera que el postulado principal era que la materia es mala, el espíritu es bueno. Por lo tanto, el conocimiento que Cristo vino a dar no era suficiente para la salvación.
que había otro tipo de conocimientos secretos que se podían manifestar para alcanzar un estado espiritual más elevado, como el mensaje de los ángeles. Por ejemplo, el verso 18 del capítulo 2. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Estas personas estaban enseñando que había que adorar a los ángeles y a través de su adoración, quién sabe, poder recibir algún tipo de mensaje especial que les eleve en su condición espiritual. O practicar algún tipo de ciertos ritos secretos que podían ayudar, entre comillas, a su vida espiritual o una vida más elevada espiritualmente hablando. Ahora, para los judaizantes había que agregar otras cosas. Los judaizantes judíos estaban de alguna manera inquietando a los creyentes en Colosas, diciéndoles que había que agregar otras cosas para asegurarse de la salvación, o para obtener la salvación, como la circuncisión y las ceremonias judías para alcanzar la salvación completa. Como lo que tenemos, por ejemplo, en el verso 16. Por tanto, nadie os prive en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Si el apóstol Pablo dice eso es porque estaban siendo exigidos por judaizantes, judíos de la comunidad judía, que tenían que seguir haciendo ciertos ritos para tenerla o para complementar lo que ya Cristo había hecho en la cruz. Bueno, todo ello era seguir con lo que el apóstol Pablo dice en el verso 8. Nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según la tradición de los hombres y los rudimentos de este mundo. Pablo afirma categóricamente que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Por eso es que cuando terminamos la sección anterior con el verso 10 dice: y vosotros estáis completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Afirmación categórica del apóstol Pablo para decir que si tenemos a Cristo lo tenemos todo. Podemos preguntarnos en qué sentido el tener a Cristo tenemos todo. Bueno, Pablo empieza afirmando que en Cristo tenemos tres cosas a la luz de estos versos que vamos a estudiar esta mañana. En primer lugar, versículos 11 y 12, Pablo dice enfáticamente: en Cristo tenemos salvación completa. Es decir, nuestra salvación es completa en la persona de Cristo. Versos 11 y verso 12. En segundo lugar, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice: tenemos completo perdón de nuestros pecados también en Cristo. Y en tercer lugar, versículo 15, el apóstol Pablo nos va a decir que tenemos en Cristo victoria sobre nuestros enemigos también. Así que estas son las afirmaciones que encontramos en estos versículos del 11 al 15, hablando de que si tenemos a Cristo, lo tenemos absolutamente todo. Y en primer lugar, nuestra salvación está completa en Cristo. No hay absolutamente nada que se le pueda agregar, como decían los gnósticos o como decían los judíos judaizantes, que tenían que seguir haciendo los creyentes en Colosas para de alguna manera completar, entre comillas, lo que faltaba de la obra de Cristo, cosa que no era cierta, cosa que no era verdad. La obra de Cristo es totalmente completa. Por algo el Señor Jesucristo en la cruz dijo: de telestai, consumado es. Consumado es, completado está lo que el propósito por el cual vino a este mundo. Y hermanos, espero que a través de estas tres afirmaciones que podemos encontrar en estos versos, usted pueda encontrar la convicción de su salvación, del perdón de sus pecados y de la victoria sobre los enemigos de nuestra convicción de fe. Veamos entonces lo que dicen versos 11 y 12. Nuestra salvación es completa en Cristo.
Ahora, Pablo empieza estos versos 11 y 12 usando dos figuras. En el verso 11 usa la figura de la circuncisión. Ahora, como sabemos, la circuncisión de la que el apóstol Pablo habla en este verso no tiene nada que ver con la circuncisión física obrada por los judíos, circuncisión mediante la cual el judío se hacía parte de las promesas dadas por Dios a Abraham. Eso lo tenemos en Génesis 17, versos 10 al verso 27. Y otro de los propósitos de la circuncisión era que a través de ella el judío estaba diciendo que le pertenecía o que era parte del pueblo de Dios. Ahora, la circuncisión fue dada como una orden de parte de Dios para el pueblo judío e identificaba esas dos cosas: hacerse parte de las promesas de Dios a Abraham y por otro lado también como un símbolo de pertenencia a Dios, de ser parte del pueblo de Dios. De lo que se habla aquí es de una circuncisión espiritual, obrada por Cristo en la vida de todo creyente por medio de nuestra fe en Él, de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso que cuando uno lee el verso 11 dice, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión, escuche bien esto, con circuncisión no hecha a mano. No era algo físico, es algo espiritual. Esta circuncisión espiritual se la da al creyente para poder vivir una vida de santidad, pues Cristo ha quitado de nosotros el poder de la vieja naturaleza que ejercía sobre nuestras vidas, porque enseguida dice, no echa mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Hay que entender bien esta expresión. No se trata de que ya no tengamos una naturaleza pecaminosa. Se trata de que esta naturaleza pecaminosa ha perdido su poder, su dominio sobre nuestras vidas al ser participantes de la naturaleza divina. Al ser participantes nosotros de la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Es ella, la naturaleza de Dios en nuestras vidas, la naturaleza divina, quien debe gobernar nuestras vidas al haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso es que cuando uno lee la carta de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4, dice, para que en ella llegases a seis participantes de la naturaleza divina. O como Pablo diría en 2 de Corintios, capítulo 5, el verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que tenemos realmente en este verso 11 es lo siguiente, que los que hemos creído en Cristo gozamos de la santidad que produce nuestra perfecta unión con Él. Los que hemos creído en Cristo gozamos de una perfecta santidad producida por nuestra unión con Cristo. Es decir, hemos sido transformados totalmente. Es Dios ahora reinando sobre nuestras vidas en la persona del Espíritu Santo, quien en su providencia nos ha dotado de todos los recursos necesarios para hacerle frente a la carne, al mundo, al enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Todo eso es posible en la circuncisión de Cristo. Sí, hermanos, tenemos esa capacidad, tenemos este poder de parte de Dios y todos los recursos espirituales de parte de Dios para vivir en santidad. Por eso es que el apóstol Pedro, hablando en su primera carta, dice lo siguiente. Cuando él habla en su primera carta, en Pedro capítulo 1, primera de Pedro capítulo 1, dice lo siguiente, justamente tomando como base el que nosotros tenemos el poder de parte de Dios en el Espíritu Santo para vivir como Dios le agrada, el apóstol Pedro va a decir lo siguiente, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos.
Sí, tenemos esta capacidad de vivir en santidad, de vivir como a Dios le agrada, justamente por esta circuncisión hecha por Cristo en nuestras vidas. Una circuncisión no hecha a mano, es una circuncisión espiritual, es una transformación total de nuestro ser, donde ha quitado el poder de la naturaleza pecaminosa de nuestras vidas para ser subyugada por la naturaleza divina que está en nosotros y que a través del Espíritu Santo tiene que guiar y controlar nuestras vidas. Y es ella quien nos da la capacidad para vivir en santidad, para vivir como a Dios le agrada. Esta circuncisión de Cristo, que obviamente hace referencia a la muerte de Cristo. Finalmente, lo que tenemos en este verso 11, la circuncisión en el Nuevo Testamento, simbolizan dos cosas. En primer lugar, la justicia que es por la fe en Cristo. Y esta justicia que es por la fe en Cristo, imputada por Dios a cada uno de nosotros, nos declara justos. Y en segundo lugar, el echar fuera el cuerpo pecaminoso carnal, es decir, la crucifixión del viejo hombre. Tú y yo tenemos esa capacidad de parte de Dios para vivir como a Dios le agrada. La pregunta es entonces, ¿por qué no vivimos agradando a Dios? ¿O por qué muchas veces fallamos a Dios? Creo que esa respuesta tiene que ver con nuestro acercamiento a Dios y nuestra dependencia de Dios, porque los recursos están de parte de Dios para nosotros. El recurso está allí. Tú y yo tenemos ese recurso para poder disfrutar de una vida de victoria frente al pecado. Pero obviamente depende de cuán cerca vivimos de Dios. Quién sabe, mucho nos gustaría tener la experiencia del apóstol Pablo. Estas palabras de Gálatas, donde él dice, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que vivo yo en mi carne, en mi cuerpo, físicamente hablando, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esas palabras evidencian un hombre que ha llegado a tal madurez que cada una de sus acciones evidencian a Cristo en su propia vida. Creo que podríamos reflexionar esta mañana pensando en esta primera figura, que la circuncisión espiritual identifica al creyente con la persona y la obra de Cristo, que ya no está sujeta al control de la carne y del pecado, sino que está bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. De no ser así, de no ser esto una realidad en nuestras vidas, entonces estaríamos experimentando lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3. Hermanos, yo no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Quiere decir que aún siendo creyentes, estamos siendo gobernados por nuestra carne. Y la carne está impulsada por la naturaleza pecaminosa. Y lo que se nos está diciendo es que en algún momento nos hemos descuidado tanto de nuestra vida espiritual que estamos viviendo como si no fuéramos creyentes. Ahora, si es así, hay un remedio. Por un lado está lo que el apóstol Juan dice en su primera carta: hijitos míos, si alguno ha pecado, no se olvide, tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
O lo que dice Juan en Apocalipsis: he aquí yo estoy a las puertas de vuestro corazón y llamo. Si alguien oye mi voz y abre las puertas de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él. Es decir, Dios está dispuesto otra vez a volver a nuestra comunión con él, a volver a estar en paz con él. Y él está buscando a nosotros como sus hijos si nos hemos enfriado. Ahora, podría ser que hacemos todas las cosas mecánicamente, tan fríamente, legalistamente, que aún hemos perdido el sentir espiritual de las cosas. Y eso nos ha enfriado también y nos hemos alejado de Dios. Tenemos que tener sumo cuidado, porque aún sin tener estas influencias externas, nosotros mismos, a través de nuestra propia actitud para con Dios, podemos terminar alejados de Él. Pero recuerde bien, la circuncisión espiritual identifica al creyente con la persona y la obra de Cristo. Ya no está sujeta al control de la carne y del pecado, sino que está bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Eso significa una vida de santidad. Eso significa lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso: sé lleno del Espíritu Santo. Y cuando habla de la llenura del Espíritu Santo, no lo habla sencillamente como algo que tú, si quieres, puedes hacerlo. No, lo dice como una orden: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed antes lleno del Espíritu Santo. Y la evidencia es esta: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la pregunta entonces sería: ¿cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Allí está la primera figura, la figura de la circuncisión. Pero en segundo lugar usa la figura, el verso 11 usa la figura también del bautismo. Verso 12 usa la figura del bautismo. Miren lo que dice capítulo 2 y el verso 2. Sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, usa dos figuras literales, pero le da un sentido espiritual a ambas figuras. Sí, literalmente, los judíos se circuncidaban, igual que también tenían el rito del bautismo, pero Pablo las usa aquí en el sentido espiritual. Y habla también de la figura del bautismo. Pablo usa una figura del bautismo para enfatizar la misma verdad del versículo 11 y dejar así sustentada nuestra salvación como una obra completa en la persona de Cristo debido a su muerte y su resurrección, obra que es aplicada al creyente por el Espíritu Santo al haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Lo que encontramos entonces en el versículo 12 es que los que hemos creído en Cristo nos hemos identificado con su muerte y su resurrección. Los que hemos creído en Cristo hemos resucitado espiritualmente para andar también en una vida nueva. Estas son las dos cosas fundamentales que encontramos en el versículo 12. Otra vez, en primer lugar, los que hemos creído en Cristo nos hemos identificado con su muerte y su resurrección. Y en segundo lugar, los que hemos creído en Cristo hemos resucitado espiritualmente para andar en vida nueva. La figura del bautismo ilustra la muerte y la resurrección del creyente para andar en una vida nueva. Pablo usa ambas figuras en el sentido espiritual. La circuncisión del corazón es la circuncisión de Cristo, es decir, la que Él provee y que solo se disfruta a través de nuestra comunión con Él. Y la del bautismo del Espíritu es aquel que tiene lugar mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Tanto el morir como el resucitar con Cristo están representados por el bautismo. Tienen lugar mediante la fe en el poder de Dios. Solo Dios tiene poder para dar vida eterna.
Dios demostró la eficacia de su poder habiendo resucitado a Cristo de entre los muertos. Es del mismo modo, mediante la fe en Él, Dios resucita al pecador de la muerte espiritual también. Lo une con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo, lo declara justo, lo santifica y le da la esperanza de gloria, como ya hemos leído en los versos anteriores. Cristo en vosotros, esperanza de gloria, diría el apóstol Pablo en Colosenses, hablando del mensaje de la salvación. Así que, ¿cómo reflexionamos en esta segunda parte de salvación completa? Bueno, podemos afirmar categóricamente que no necesitamos nada más que la obra de Cristo para ser completamente salvos. Disfrutemos de la vida abundante como consecuencia de nuestra unión con Cristo. Sí, disfrutemos de esta vida abundante como consecuencia de nuestra unión con el Señor Jesucristo. Aún en el bautismo de agua, gráficamente hablando, cuando el creyente es sumergido, está simbolizando que se identifica con la muerte de Cristo. Está siendo juntamente sepultado con Cristo. Y cuando sale del agua, está identificándose también con la resurrección de Cristo. Pero ese sentido espiritual que Pablo está usando aquí para decirnos categóricamente que no necesitamos absolutamente nada más que la obra de Cristo para ser completamente salvos. Y a través de ello podemos disfrutar de la vida abundante como consecuencia de nuestra unión con Cristo. Esa vida abundante se describe en términos de relación con Dios. Y hermanos, las circunstancias de la vida no deben opacar el gozo, la certeza de nuestra comunión con Dios. Lo que está pasando en el país no puede inhibirnos de nuestra adoración a Dios. Lo que está pasando en nuestro hogar no puede inhibirnos de nuestra alegría de saber que tenemos comunión con Dios. La enfermedad no puede inhibirnos de la certeza de que estamos en la presencia de Dios y que si algo nos pasara y si terminara físicamente nuestra vida, estamos en la presencia de Dios. Tenemos que darnos cuenta, las personas que parten de este mundo no tienen ningún conflicto cuando están partiendo, si parten con Cristo. Los que tenemos conflictos somos los que quedamos aquí. Porque comenzamos a tener conflictos con nuestras emociones, comenzamos a tener conflictos con nuestra fe, con nuestras convicciones de fe, con las certezas de nuestra fe. Y eso podría hablar de la inmadurez y la debilidad que tenemos como creyentes, lo débiles que somos como creyentes. No estoy diciendo que no nos duela, no estoy diciendo que no sintamos el temor o que no percibamos la tristeza. Lo que estoy diciendo es que por encima de estas emociones, por encima de estas circunstancias, debe estar nuestras convicciones de fe. Aunque yo esté triste, sé que Dios me ama, sé que Dios está conmigo, sé que Dios soberanamente está cumpliendo su voluntad, aunque yo sienta tristeza de la circunstancia que he vivido o que estoy viviendo. Pero tengo la convicción y la seguridad de todo lo que Dios a través de los años ha puesto en mi ser interior, fundamentado en su palabra y hecha carne y hecha vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por algo, cuando pasa una circunstancia difícil en nuestras vidas, por algo es que lloramos. Y cuando lloramos, cuando hay una tristeza, una aflicción profunda, y lloramos, de esa manera nos desahogamos y de esa manera viene el consuelo de Dios. Preguntémonos, ¿por qué Dios hizo al hombre con la posibilidad de llorar? Por eso a veces cuando uno se acerca a alguien que está sufriendo y le cuestiona, ¿por qué lloras? Esa persona no entiende cómo Dios nos ha formado como seres humanos. Esa persona llora porque la Biblia dice Dios enjugará toda lágrima.
porque Él entiende el dolor, entiende la tragedia, entiende las consecuencias del pecado en la vida del hombre. Y sabe que cuando lloramos, necesitamos ser consolados. Y Él nos consuela. Y eso no impide que sigamos viviendo la plenitud de la vida cristiana. Al contrario, la plenitud de la vida cristiana no es tener una sonrisa esbozada como el Guasón en Batman. No. La plenitud de la vida cristiana es la confianza que podemos tener en el Señor Jesucristo, aun a pesar de las circunstancias de nuestras vidas y las convicciones de nuestra fe, aun saliendo de este mundo. Estamos con Él y en Él. Ahí está la primera verdad que encontramos en estos versos 11 y 12. Tenemos entonces completa salvación en Cristo. En segundo lugar, tenemos completo perdón de nuestros pecados, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pablo empieza estos versos declarando la condición en la que todo hombre se encuentra delante de nuestro Dios. En primer lugar, dice que todo hombre está separado de la presencia de Dios, como lo diría Romanos capítulo 3. Dice, bueno, en Romanos capítulo 3 y el verso 23 dice que estamos separados de la gloria de Dios. Y en segundo lugar, nos habla de la realidad de una naturaleza pecaminosa carnal, el viejo hombre que ejerce dominio y poder sobre el corazón del ser humano, es decir, sobre su mente, sobre su voluntad, sobre sus emociones, llevándole irremediablemente a actuar contra la voluntad de Dios, como lo dice Efesios capítulo 2, versos 1 al 3. Eso dice Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, que era nuestra condición antes de conocer a Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que el apóstol Pablo en el versículo 13 empieza recordándonos entonces que estamos separados de la presencia de Dios y de nuestra realidad. En segundo lugar, hablando de la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa carnal, que hace que nuestra mente, que nuestra voluntad y que nuestras emociones actúen de espaldas a Dios, sin obedecer a Dios. En ese sentido, lo que el hombre espera es la gracia de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, os dio vida juntamente con Él. Es decir, sin Cristo no hay vida eterna. Sin Cristo no hay perdón de pecados. Por eso dice, os dio vida juntamente con Él, perdonando los pecados. Pablo pasa ahora a ver los beneficios de la muerte y de la resurrección de Cristo. En primer lugar, dice que nos ha dado vida. Y esta vida es en términos de comunión con Dios. Capítulo 2 de Efesios, versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Cuando uno mira la carta del apóstol Pedro, su primera carta, capítulo 2 de primera de Pedro, Pedro dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. ¿Cuándo es que llegamos a ser piedras vivas? Cuando nos allegamos a Cristo por medio de la fe en Él. Fe que es una obra de Dios también en nuestras vidas para nosotros.
Así que, ¿quién hace posible que el creyente pueda acercarse a Él? Dios establece una relación personal con el creyente y le provee de su espíritu como garantía de vida. Por eso es que cuando uno lee Romanos capítulo 6 y el verso 23 y la parte B dice que la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en primer lugar, dice que nos ha dado vida, y esta vida es en términos de comunión con Dios, de relación con Dios. Pero en segundo lugar, el segundo beneficio es el perdón de todos nuestros pecados en base a la obra de Cristo, pues de esa manera la deuda que había para con Dios se ha pagado y se ha quitado de en medio, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué es esta acta de los decretos? Esta acta de los decretos hace referencia a nuestras acciones de pecado. Describe también el propósito por el cual la ley fue dada. Es decir, dejar a todo hombre sin justificación delante de Dios por su incapacidad de cumplir la ley, y de ser ella justamente quien nos lleve a Dios a consecuencia de nuestra incapacidad, como lo describe Pablo justamente en Gálatas. Porque cuando uno va a Gálatas, uno encuentra el propósito de la ley. La ley era hacernos ver nuestra incapacidad de obedecer a Dios. Y esta acta de los decretos era una deuda que el ser humano tiene por no andar como Dios desea, como Dios quiere. Así que es una deuda que el ser humano tiene con Dios. Acta de los decretos se refiere a una obligación legal promulgada como decreto en la que se hace una declaración escrita donde uno reconoce la existencia de una deuda, firmada personalmente por el deudor. En tal sentido, entonces, podemos decir que el hombre tenía el compromiso de obedecer a Dios y al no hacerlo quedó bajo pecado y sentenciado a muerte. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Pero la muerte de Cristo no solo ha pagado la deuda, sino que ha quitado de en medio todo aquello que pueda impedir que el creyente pueda tener una relación personal con Dios. No es mi obra, es la obra de Dios a través de la persona de Cristo. Él pagó nuestras deudas en la cruz con su vida. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros están pagados en la cruz de Cristo. ¿Cómo reflexionamos? La unión con Cristo por la fe proporciona al creyente la gran bendición de sentirse liberado de la carga del pecado. Esa bendición proviene de la gracia de Dios y sin la intervención de méritos humanos de ninguna clase. Por eso es que por gracia somos salvos. Qué tremenda verdad. Y qué hermoso regalo de parte de Dios. Es lo más difícil de afrontar para el ser humano. Es cuando su conciencia le acusa de pecado. ¿Quién puede callar la conciencia? Cuando el creyente peca, su conciencia le acusa. Y es ella quien nos lleva a la presencia de Dios para pedir perdón. Y esta mañana no dejes pasar este tiempo sabiendo que Dios nos ha perdonado, pero que siendo débiles hemos caído y nos damos cuenta que estamos fallando a Dios. Acerquémonos a Él con toda confianza y pidamos perdón por nuestros pecados ahora. Y volvamos a nuestra comunión con Él, porque en la cruz Cristo pagó
por todos nuestros pecados, pasados, presentes, los que estamos cometiendo o los que vayamos a cometer. Y vuelve a tu comunión con Dios. Volvamos a nuestra comunión con Dios. En tercer lugar, lo tercero que nos quiere decir el apóstol Pablo en el verso 15 es que tenemos victoria contra nuestros enemigos espirituales. Dice el verso 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre la cruz con ellos. Triunfando sobre la cruz. Lo que el apóstol Pablo está diciéndonos, el cuadro que nos presenta aquí, apunta al hecho de que en la cruz Cristo cargó con el pecado de la raza humana. Y por medio de la muerte venció definitivamente al que tenía el poder de la muerte, como nos dice Hebreos capítulo 2, verso 14 y verso 15. Cristo, por medio de cumplir la voluntad del Padre, venció los poderes del mal en la cruz. De esta manera el creyente, al estar unido en Cristo, también ha vencido a las poderosas fuerzas enemigas que batallan contra nuestra comunión y nuestra vida espiritual para con Dios. Es importante hacer un esfuerzo entonces por resistir las tentaciones, por decirle no al pecado. Sin embargo, debemos hacerlo sobre la base de nuestra comprensión espiritual, de lo que Cristo logró por nosotros en la cruz. Sí, no tenemos ningún tipo de justificación. Aquí no podemos decir, pecamos porque el mundo, pecamos porque Satanás, pecamos. No, aquí sencillamente la enseñanza es que Cristo ha triunfado de tal manera que exhibió públicamente a las potestades espirituales derrotadas en la cruz. Y en su resurrección es la imagen de un general que va a la batalla y conquista todo, y trae a los enemigos y los exhibe públicamente. No hay nadie más grande que él. Es esa la figura de la persona de Cristo y su obra en la cruz. Por esa razón el creyente puede vivir en victoria en Cristo. Tenemos nosotros esa responsabilidad de vivir como a Dios le agrada. Terminemos esta mañana diciendo que la obra perfecta de Cristo en la cruz y su resurrección de los muertos otorga a los creyentes el poder para vivir como a Dios le agrada. Teniendo victoria sobre el pecado y las huestes de Satanás, que van a tratar seguramente en todo momento de alejarnos de la voluntad de Dios y de una vida de piedad, que es lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Por eso, a manera de reflexión final, podemos preguntarnos, ¿estamos venciendo las tentaciones de nuestras vidas? ¿Estamos venciendo el pecado en nuestras vidas? Tenemos el poder de Dios actuando en nuestras vidas para vivir como a Dios le agrada. Si no es así, lo que estamos haciendo es jugar al cristianismo. Si no es así, y más triste sería ser cristianos viviendo en derrota. Lo que debemos ser es cristianos viviendo en victoria en Cristo. Por el poder que opera dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo, llevándonos a vivir cada día como a Dios le agrada. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Salvación completa, completo perdón de pecados, victoria completa en Cristo. Padre, te damos muchas gracias esta mañana. Padre, tu palabra, Dios, nos exhorta, también nos anima y nos desafía también, Señor, a una vida de santidad,
a una vida de piedad, Señor. Padre, permítenos, Señor, vivir como a ti te agrada. Padre, quebranta nuestro corazón. Toca nuestros pensamientos, Señor, quebranta nuestros deseos y nuestras emociones, a fin de que nuestra vida, completamente hablando, mente, alma y emociones, estén completamente en sintonía con tu corazón. Si hay personas, Señor, que están reconciliando su vida contigo, Padre, por favor, permíteles experimentar la alegría y el gozo de la reconciliación espiritual. Y si hay personas que no te conocen y que están rindiendo su vida a ti esta mañana, Padre, tus brazos abiertos como los brazos de Cristo en la cruz para recibirles como tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias por tu palabra esta mañana. Amén. Amén.